De tema. Vamos a hablar con Carlos Rottenberg, que está en comunicación telefónica con nosotros. Ayer, entre otras definiciones, habló de muchos temas, viene hablando, en realidad es un hombre de consulta, del tema, por supuesto, del espectáculo y demás. Ayer dijo, palabras más, palabras menos. Carlos, buen día. Daniela Ballester y Javier Díaz, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Ayer dijiste algo así como, me conviene más invertir en Levax que en el teatro mismo. Sí, a ver, irónicamente lo digo, por supuesto, porque me dedico a teatro, pero lo concreto es que haciendo una evaluación financiera que se puede saber muy fácilmente conociendo el negocio teatral y conociendo lo que hoy se puede a nivel rentable conseguir en un banco, no hay duda, eso lo hemos hablado entre varios productores, de hecho hay menos producción para este 2016 en cantidad de estrenos, es una cosa muy visible y los que tenemos teatro sabemos qué es lo que viene para lo que falta del año y cómo se está armando el verano en Mar del Plata, por ejemplo, y esta frase es producto simplemente de sintetizar una realidad que nosotros vemos. Carlos, puntualmente al respecto del aumento de la tarifa de luz, ¿no? En el caso de los teatros, de las marquesinas, sabemos que es algo en lo que, bueno, tal vez es difícil ahorrar. ¿Cómo los está afectando? Te pregunto primero que nada, y si, digamos, decías, lo hemos hablado entre nosotros, si lo hablaron y tomaron alguna decisión, están buscando alguna solución. No, mira, yo creo que hay que ser prudente por varias cosas. La prudencia primero indica que nosotros tenemos la ventaja de poder estar hablándolo públicamente a través de los medios, porque es una actividad muy visible el teatro. Pero en realidad yo me prefiero decir que esto es un tema que atañe a una ciudadanía, no atañe al teatro. Nosotros estamos hablando de algo específico, pero me parece que por respeto a quienes no se dedican a esto y no tienen la posibilidad de decirlo por la tele, tenemos que pensar de repente en casas de familia y tenemos que pensar en el pequeño comerciante. Dentro de nuestra actividad, a nosotros nos preocupa en lo inmediato, y hoy vamos a acompañar una conferencia de prensa que se hace en una sala independiente, que es la Carpintería, en el barrio de Almagro, el tema del teatro independiente, porque ahí hay que separar lo que es el teatro Gran Rex, que ustedes muestran en pantalla, a lo que es el teatro independiente, que no es ni un negocio ni una casa de familia. Entonces, empezando por el hilo más delgado, primero hay que ver cómo se mantiene esa subsistencia de ese tipo de espacios que están directamente vinculados a la cultura y que son disparadores de mucha gente famosa, que hoy es famosa pero que comenzó en ese circuito y que merece ser tenida en cuenta. Y por otro lado, en el circuito más visible, comercial, sí tendremos alguna reunión que todavía no está prevista porque estamos dando también tiempo. Reconozcamos que si durante muchos años hay tarifas que no han subido, tampoco podemos, para ser justos, querer resolverlo esto en 2 meses. Y en ese sentido, me parece que, lo digo por experiencia o porque tengo más años, digamos, la prudencia es buena consejera en estos casos. Sí, estamos tomando medidas concretas, como por ejemplo, que hoy se ven todavía marquesinas que estaban iluminadas hasta las 3 de la mañana en la Avenida Corrientes como ícono del espectáculo y del teatro en Argentina, y hoy se apagan cuando terminan las funciones, por ejemplo. ¿Y vos creés, Carlos, perdóname, a propósito de esto, porque primero se empieza apagando o ahorrando, que puede cerrar alguna sala de teatro? La de los independientes ya más o menos lo conocemos y sabemos, y hoy va a haber, como decías vos, una conferencia de prensa en la Carpintería, pero las salas grandes que llaman mucho la atención, ¿puede correr riesgo de cerrar en los próximos meses si no hay algún arreglo al respecto? Mira, yo te voy a contar la experiencia que ya se vivió con esto. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el 97-98, el Teatro Tabarís, que ustedes tienen en pantalla acá con la obra La Cabra, de repente, hace unos minutos, unos segundos, me acuerdo que se alquiló como iglesia evangélica y estuvo así 7, 8 años hasta que pasó el momento de más zozobra. Quiero decir, yo no estoy diciendo que se van a cerrar, pero sí pueden llegar a dedicarse a alguna otra cosa, porque ya ha pasado esto. O sea, pensemos que cuando uno pasa por un teatro, donde hoy es una librería, o en otro caso es un bingo, o en otro caso es una iglesia, o en otro caso es un estacionamiento, es porque algo pasó para que eso ocurra. Entonces, creo que acá los que somos teatristas
y vamos a defender, por supuesto, esta pata cultural que tiene Argentina, además de ser nuestra propia actividad comercial para muchos que nos dedicamos profesionalmente a esto, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de poder evaluar cuál es la necesidad de una actividad que tiene mucho más de trabajo, cultura, esparcimiento familiar que dinero. Lo que pasa es que acá se confunde mucho el brillo de esta actividad, el brillo, hace que no se comprenda cómo es el negocio teatral. Y entre otras cosas, en ese brillo tenemos mucho que ver nosotros mismos. Cuando encendemos un televisor, hacemos un reportaje en la radio, y ustedes vieron que el televidente está agotado de ver que a todo el mundo le va bien y que todo el mundo pone cartelitos, no hay más localidades. Entonces, cuando uno vende eso durante muchos años, mucho tiempo, después es muy difícil explicar cuál es la recaudación real de un teatro, o explicar que concretamente en abril del 2016, hace un mes, menos de un mes, el número de espectadores al teatro en Buenos Aires bajó el 12% exacto con respecto a abril del 2015. Ese dato, que surge de la realidad simplemente de una cuenta matemática de sumar oficialmente y auditar todos los borderos, coincide con una disminución en el consumo de otras cosas, no es un invento del teatro. Por eso digo que me parece que acá hay que poner un poquito de inteligencia en el planteo y poder ver con qué nos encontramos del otro lado, pero fundamentalmente no tirar ni cañitas voladoras de alegrías, pero tampoco ir con el planteo de estamos en un momento donde vamos a cerrar los teatros, porque sería faltarle la verdad cuando por lo menos todavía no se agotaron las instancias para que eso no ocurra. Carlos, resulta absolutamente lógico. Nosotros intentamos hablamos con todos los sectores, ¿no? Con los clubes de barrio, con la gente en la calle que reclama por su trabajo, por estos aumentos. Priorizar, resulta absolutamente lógico priorizar a aquellos que tienen menos recursos, como el teatro independiente, y de hecho me parece que por parte de ustedes, es además de solidario, es poner las cosas en su lugar. Ahora, estábamos viendo recién en pantalla los aumentos, ¿no? De las tarifas, por ejemplo, de luz, que en algunos casos, Maipo, Multiteatro, varios teatros, han pasado de 17.000 pesos a 89.000. La pregunta concreta es, hoy, ¿un teatro de estos puede hacer frente a estos 74.000, 89.000 pesos de tarifa de luz? Tres cosas juntas te voy a contestar a eso. Sí. La primera, que hay una cosa que tengo muy claro. Lo que no podemos, y no lo recomendamos, es trasladarle aún más al precio de la entrada al consumidor, al espectador, ningún aumento. Yo en serio creo que el empresario que toque el precio de la entrada al público lo único que va a hacer es cerrar antes. O sea, creo que en ese sentido es el primer error. Y dentro de la interna teatral está tabulado en Argentina y en el mundo que con respecto al pedacito que le toca al teatro de una entrada, porque el público no entiende cuando compra una entrada al teatro de quién es esa entrada que está comprando en una taquilla, una boletería. Del pedazo que le toca a la sala, la luz está tabulada mundialmente que tiene que ser un costo entre el 2 y el 4% del costo total de ese funcionamiento teatral. En este momento, ese 3%, que fue lo histórico hasta hace un tiempo en Argentina, pasó a ser el 16 al 18%. No existe la posibilidad que la luz, por ejemplo, sea el 16 al 18% del ingreso total que tiene la pared, o sea, la sala, que es quien lo hace. Pero no es la luz solamente. Hay un comunicado de Sebastián Blutrach, empresario que recuperó el Teatro El Picadero hace 4 años, un comunicado que lo pueden encontrar porque es del día de ayer, donde le llegó, por ejemplo, agua, porque los teatros no pagan agua por lo que consumen, que es mínimo. Pagamos por los metros perimetrales del edificio. Por lo tanto, nosotros hablamos de la luz como si la luz fuese el problema. Es un contexto donde les doy una primicia de esta mañana. Un teatro cerrado en Mar del Plata, cerrado, o sea, estamos hablando del invierno, llegó la factura ayer de 16.000 pesos el mes, cerrado. ¿En qué teatro, o sea, Carlos? Con las luces apagadas, el Teatro Neptuno. Sí, o sea, sí. Con la luz apagada, vale decir, no es ya un tema solamente por el consumo. Los teatros necesitan una base de energía, la uses o no la uses, justamente porque en el momento de necesitarla se enciende todo junto, no es que gaste tanta luz, sino que necesita tener disponibilidad de energía y te cobra la disponibilidad aunque no la utilices. Por eso hoy el tema ya no va a ser
por los 80 o 90 o 60 mil pesos de luz de un teatro abierto. Ya empieza a ser los 16.000 de un teatro cerrado, que se hace todavía más grave. Bien, bueno, queda clarísimo. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, por favor. Gracias. Por favor.